Japón es un país con una gran cantidad de mitos y leyendas que a Occidente les encanta. Pero también los japoneses aman las leyendas y sucesos que pasan en otros países. Para este video he conseguido una serie de libros y revistas muy populares en el público japonés, que recopila un gran número de casos muy variados, ya sea de fenómeno ovni, criaturas extrañas, seres de energía y sucesos paranormales muy populares. En este caso me voy a centrar solamente en la revista UMA, una de las más populares en el público japonés aficionados a estos temas. UMA, Biología No Identificada, es una revista mensual que a la fecha se sigue publicando. Y de aquí les voy a presentar los 8 misterios, leyendas y casos paranormales más populares entre el público japonés. Espero y les guste este video. El monstruo de Flatwoods. La verdad no me extraña que este caso haya sido popular en Japón, porque fue un suceso mundialmente conocido. Sucedió en plena Guerra Fría, así que cualquier avistamiento extraño en el cielo ya era preocupante para Estados Unidos de Norteamérica, porque podría tratarse del enemigo. Incluso había personas que dedicaban parte de su día a solo mirar el cielo durante horas y reportar cualquier anomalía a la policía. Se vivía en el ambiente una cierta histeria por la época que se estaba viviendo. El suceso de Flatwoods se centra en 3 chicos que vieron una extraña luz brillante cruzar el cielo. La gente cuenta que dio el aspecto de aterrizar en la colina, y parte de ese terreno pertenecía a un granjero de su misma localidad apellidado Fisher. Y bueno, era un pueblo en donde casi nunca pasaba nada. Así que ver aquello era emocionante para los chicos, que no dudaron en subir a la colina y ver qué estaba pasando. Además, uno de ellos, Eugene Lemon, ya era mayor de edad y era parte de la Guardia Nacional de su estado, así que eso hacía sentir a los chicos más seguros. Al llegar a la colina se vieron envueltos en una especie de humo o niebla con olor desagradable. Respirar aquello les hacía sentir un picor en la garganta. Lo describirían más tarde como un olor a azufre. En este punto la valentía de los chicos fue disminuyendo, porque sumado a la niebla, ya era tarde y comenzaba a oscurecer. Eugene Lemon, quien era el mayor, iba preparado con una linterna, lo que les permitió avanzar un poco más con mayor confianza hasta que llegaron a ver a lo lejos una luz roja. Esto tenía cada vez más relación en que sí había caído un meteorito cerca de esa colina. Sin embargo, mientras Eugene Lemon iluminaba con su linterna alrededor de la zona, alcanzó a ver en la copa de un árbol otros 2 pequeños destellos luminosos. Pensando que posiblemente se trataba de algún animal salvaje, iluminó aquel árbol de arriba hacia abajo, y fue en ese momento en donde surgió el ahora conocido como el monstruo de Flatwoods. Aquello que a lo lejos parecía un árbol, se comenzó a mover hacia ellos, intensificando lo que antes eran 2 destellos luminosos. Se convirtieron en 2 potentes luces rojas, capaz de iluminar todo, atravesando incluso la neblina que había en esa zona. Ese breve momento bastó para que los chicos perdieran toda su valentía, entraran en pánico y salieran corriendo del lugar. Hay que tener en cuenta que el vistazo que lograron ver de aquello fueron tan solo unos segundos. Estamos hablando de 3 o 4 segundos. Y de ahí salió la descripción general de la criatura, que hoy en día es muy famosa. Lo describieron muy alto, casi 3 metros de altura, y les daba la impresión de tener una textura metálica, una cara redonda y alrededor de ella una especie de capucha, grandes ojos, manos pequeñas semejantes a garras de ave, y lo curioso era que tenía una especie de falda. Cuando el chico Lemon le apuntó con la linterna a la criatura, este comenzó a moverse hacia ellos emitiendo un fuerte silbido. Esto fue lo que hizo que se asustaran demasiado y dejaran caer la linterna para salir corriendo de ese lugar. A la fecha hay muchas hipótesis de lo que esto pudo haber sido en realidad, que van desde que efectivamente fue un extraterrestre, hasta que simplemente fue una pareidolia alimentada por el miedo que ya llevaban los chicos al ver aquella especie de meteorito en la colina, la neblina o humo que se originó por el impacto y el ser gigante que vieron por unos segundos podría simplemente tratarse de una lechuza.
que al ser iluminada por la linterna de Eugene Lemon se abalanzó hacia ellos. Y podría ser que ya con todo ese miedo que llevaban, escuchar el canto de una lechuza, yo también sinceramente hubiera salido corriendo de ese lugar. Lo trágico y lo curioso realmente de esto es que la mayoría de los chicos que estuvieron en el lugar y respiraron ese extraño humo o neblina, de mayores desarrollaron cáncer. La hipótesis de esto varía mucho. Desde que si fue un impacto de meteorito y causó todo ese humo, respirarlo pudo haber sido muy tóxico. El monstruo de Flatwoods se colocó en la cultura popular, sobre todo en los videojuegos japoneses. Desde la época de la vieja consola NES, podríamos encontrar a este ser en el juego de 1988 llamado Amagon. Parte de la trayectoria también que debes de recorrer para llegar a este jefe semeja un poco a un oscuro bosque con aves nocturnas, como referencia a una de las hipótesis que existen de este caso, que el monstruo de Flatwoods fue una lechuza. Y bueno, algo más popular que seguramente la mayoría de nosotros conocemos es el videojuego de Tumblepop, de la compañía japonesa de Data East. En este videojuego había un boss que está inspirado justamente en el monstruo de Flatwoods. Yo sinceramente de pequeño ni sabía que era de esto, simplemente recuerdo que le llamaban la bruja, pero ni idea que estaba inspirado en un caso real. Y así como en este hay muchos más. Por ejemplo, en Zelda tenemos algunos curiosos extraterrestres que están inspirados en este ser, y también en Fallout 76, entre pues muchos videojuegos más. La criatura Ningen. Japón es un país que tiene un alto índice de productividad pesquera. De hecho, en su origen, la pesca en Japón era el principal medio de subsistencia. Con el tiempo se fue convirtiendo en un importante comercio y ahora es hasta uno de los hobbies más populares de su población. Tanto así que existen videojuegos de simulación de pesca desde los años 80 hasta la actualidad. Tantos años desarrollando esta actividad, no es extraño que existan muchas leyendas contadas por las embarcaciones pesqueras a lo largo de su historia, que se van transmitiendo de generación en generación. Una de ellas es Ningen. El nombre de esta criatura marina significa humano. Los avistamientos de Ningen surgen desde los años 90 por los pescadores del Pacífico, pero también del Antártico y el Atlántico. Este ser causa miedo a la tripulación de los barcos pescadores debido a su forma humanoide, que contiene un rostro muy inquietante, unos largos brazos similares a los humanos y un cuerpo tan largo y pálido semejante a una ballena, llegando a medir hasta 27 metros de largo. Algunos testigos llegan a variar en sus descripciones, añadiendo incluso unas especies de pies en lugar de aletas, y en sus largos brazos, manos con 5 dedos, semejante a los humanos. La confusión en las tripulaciones de barcos japoneses llega a tal grado que no se han atrevido a intentar capturar a esta criatura con las herramientas que utilizan para pescar tiburones y ballenas, que son unos grandes arpones que clavan en las cabezas de estos mamíferos. Y esto es por el miedo a que no saben cómo van a reaccionar y qué tan peligrosos resulten esos brazos humanoides en caso de que ataque a la embarcación. Los japoneses creen que los Ningen son una entidad no identificada, que vienen de los abismos de los océanos, y que por su naturalidad es muy raro que suban cerca de la superficie. Por lo tanto, esto no facilita la investigación de aquellas criaturas. En conclusión, no se sabe si Ningen es una criatura marina, un extraterrestre, una leyenda de las viejas generaciones de pescadores o una mutación genética de algunas ballenas debido a la contaminación de las plantas nucleares japonesas que llevan años contaminando los océanos
con agua radioactiva. El extraño caso de Utsurubune de Hitachi no Kuni. 1803. Hitachi no Kuni, en la actual prefectura de Ibaraki. Un extraño vehículo en forma de disco llega a la costa y de su interior surge una hermosa mujer ataviada con ropas extrañas y una misteriosa caja. Este es el suceso ovni más antiguo que tiene Japón. Utsurubune podría traducirse como el barco virtual o el barco hueco. Y esta historia data desde el año 1803 después de Cristo, en la época Edo. Se cuenta la dificultad que tuvieron los lugareños al intentar comunicarse con esta extraña mujer, de cabello rojo con blanco. El sonido que salía de su boca era un dialecto que jamás habían escuchado. Describen los misteriosos símbolos escritos en el interior de la nave, ese inusual barco hueco que se encontraba a la deriva. Las largas colas de cabello blancas que tenía la mujer estaban atadas a su cintura. Los pescadores, en un inicio, sospechaban que el cabello blanco era falso o que pertenecía a un animal. La mujer hablaba un idioma que nadie podía entender y no podía comunicarse. Sostenía una caja de 60 centímetros de largo y ancho, la cual no permitía que nadie la tocara. Los más ancianos del pueblo llegaron a la conclusión de que tal vez era una princesa extranjera y que esa nave tan rara posiblemente se trataba de un barco de exilio. Pero ¿qué crimen tan grave habría cometido para merecer el exilio? Los ancianos del lugar contaron que ya habían oído hablar de barcos de exilio flotando cerca de las costas japonesas. Al ser los más ancianos, obviamente eran los más sabios del lugar, así que finalmente los lugareños enviaron a la mujer nuevamente a su barco y la exiliaron de ahí. Esto como muestra de respeto a las leyes extranjeras y también para evitar problemas. Debido a este suceso, existen varios libros y escritos de la época en 1820, incluso en idioma chino. Todo esto surge antes de las leyendas de platillos volantes o fenómenos de ovnis que surgieron en Estados Unidos de Norteamérica. Así que podría decirse que este caso es el pionero del actual fenómeno ovni y además el mejor documentado de todos, ya que existen documentos escritos originales de ese mismo año. En total existen 11 documentos que aún se conservan y mencionan esta leyenda de este extraño barco. Utsurubune, como su nombre indica, es como una especie de barco hueco por dentro. Esto se discutió durante más de 40 años en Japón, pero en los tiempos modernos, algunos investigadores del fenómeno ovni afirmaban que este suceso fue un contacto con otra vida. Sin embargo, algunos académicos, como Yanagida Kuno, son los que mayores pruebas y evidencias textuales han reunido para asegurar que posiblemente este suceso solo fue una historia popular producto de la época, ya que Japón estaba en los primeros días del encuentro con las potencias marítimas occidentales. Con los barcos que vieron en ese entonces, de construcción naval, hay una coexistencia psicológica de miedo y curiosidad al avistamiento de nuevos barcos y naves marítimas de otras naciones. Así que al ver diseños de barcos que jamás habían visto en sus vidas, es normal que haya impactado emocionalmente y psicológicamente en ellos, y como resultado hayan surgido historias parecidas a esta. Digamos que semejante a lo que se cuenta del Imperio Azteca al llegar Hernán Cortés para la conquista. Que como recuerdan, hay historias que dicen que los aztecas creyeron que Hernán Cortés eran dioses al verlos llegar en sus barcos y con armaduras. Existen algunos libros que presentan esta misma historia, pero con mucha diferencia. Por ejemplo, la nave hueca es cambiada por una nave en forma de prisión, y lo que contiene la misteriosa caja de la mujer es una cabeza humana. Aunque estos libros fueron publicados mucho tiempo después,
y tal vez se basa más en la creencia de que efectivamente era una nave o un barco de exilio por los crímenes que había cometido. Incluso en base a esta interpretación se basan muchos cómics, japoneses, claro. El demonio de Dover. Esta criatura, a pesar de que su origen es en Estados Unidos de Norteamérica, la comunidad japonesa que ama los misterios se han interesado mucho en él. Los relatos del demonio de Dover surgen desde 1977. Se describe como un ser aproximadamente de 1,70 m, una peculiar cabeza en forma de melón, grandes ojos y un cuerpo pequeño con el cual su forma de desplazamiento es en 4 extremidades. Existen hipótesis que apuntan a que posiblemente es un ser acuático, ya que no tiene vello corporal y su piel es gris semejante a algunos delfines. Otros lo llegan a relacionar con los seres llamados grises, una forma de vida extraterrestre que fue muy popular por la misma década en los programas de televisión y revistas de misterio del momento, en donde se hablaba de estos alienígenas que sembraron el miedo por las supuestas abducciones de personas que realizaban. El primer avistamiento como tal del demonio de Dover se produjo la noche 21 de abril de 1977. Bill Bartlett, un joven de 17 años de edad, conducía su coche junto a 2 amigos más o menos a las 10:30 de la noche. Por el camino, Bill vio a un extraño ser escalando un montículo de piedras en el río a un lado de la carretera. Inicialmente imaginó que se trataba de algún perro, hasta que los faros del vehículo iluminaron a la criatura y pudo ver cómo este ser giró la cabeza mirándolos con brillantes ojos. Efectivamente, su cabeza era de un gran tamaño. Estaba desproporcionada con respecto a su cuerpo. Parecía tener el cuerpo de un bebé, con las extremidades exageradamente largas. En diciembre del año 2010, circularon de forma viral una serie de imágenes en internet de una extraña criatura con semejanzas al demonio de Dover. Se contaba que esas imágenes habían sido tomadas por un cazador de ciervos en la reserva de Berwick, Luisiana. En ese tiempo se creía que esta imagen podría ser solamente una campaña de publicidad viral de la película de aquel entonces llamada Super 8, pero nunca se llegó a confirmar nada por parte de la productora de dicha película. Otros apuntan que simplemente es un cazador con muchas habilidades para Photoshop. Hasta la fecha existen muchas hipótesis que tratan de resolver este caso, pero como sucede en la mayoría de estos misterios, aún no hay nada concreto. Kune Kune. Otro ser que encabeza la lista de los casos más extraños en Japón. Aunque hay pocos casos registrados en los que Kune Kune haya atacado a una persona físicamente, no quita que a más de un japonés le haya dado un buen susto. Esta entidad principalmente se ha visto en los campos de cultivo de arroz más alejados, los que están cerca de las colinas. A lo lejos, Kune Kune parece como una niebla blanca que conserva una apariencia moderadamente humana. Pero cosechadores de arroz que han tenido la mala fortuna de ver a esta especie de espectro en sus cultivos, lo describen como si se tratara de una especie de energía flotante con el aspecto humano, pero con el cuerpo retorcido. Al inicio de los avistamientos lejanos, lo llegaban a confundir con un espantapájaros que ponían regularmente en los cultivos. Sin embargo, cuando los vientos cesaban, este no dejaba de moverse de manera extraña. De hecho, su peculiar nombre, Kune Kune, significa giro giro o meneo meneo, debido a la extraña forma en la que este extraño ser se mueve por los cultivos. Se cuenta que mirar a esta criatura provoca una sensación intensamente repugnante. La persona que lo mira tendrá la mente en blanco y las extremidades entumecidas.
A pesar de la sensación repugnante, su víctima también experimenta la sensación de conectar mentalmente con esta entidad. Y mientras está en esta situación en la cual no puede moverse, esta entidad crea una interfaz para el contacto entre el humano y él. En algunas otras variaciones de estas historias, se cuenta que si una persona toca a Kune Kune o se acerca demasiado, la criatura lo matará. Si la persona elige no acercarse a él o hacer contacto, se dice que Kune Kune los ignorará. Arrojarle sal ha sido la única forma efectiva de alejarlo. Además, en casos raros, se puede encontrar sobre el mar abierto. Al igual que muchas leyendas, Kune Kune ha entrado ya en la cultura popular japonesa, tanto así que hasta en los animes y en los mangas con temática de terror o de misterio se ha hecho presente. Como ejemplo, lo podemos ver en el manga y en el anime de Urasekai Picnic, que precisamente las protagonistas se encuentran en un campo de cultivo. Ellas evitan hacer contacto visual con este ser, pero al acercarse demasiado a ellas, le arrojan una pequeña roca de sal para ahuyentarlo, tal y como cuentan las leyendas. Y además, también los japoneses, como era de esperarse, incorporaron a este ser en sus videojuegos. Lo podemos encontrar en el videojuego Bloodstained Ritual of the Night, en el cual Kune Kune aparece como un demonio al que tienes que derrotar para seguir avanzando tu camino, y lo vemos con su característica, esos movimientos un poco extraños. Kyoto, también conocido como Giant. Esta clase de leyendas no solo son populares en Japón, sino que en todo el mundo, porque son esos extraños casos que llegan a pasar en viajes de carretera y que causan mucho miedo, sobre todo si viajas solo y de noche. Kyoto se hizo muy popular porque esta leyenda se publicó en un tablón de imágenes tipo 4chan, pero en japonés, llamado Nichan Neru, en la categoría de casos paranormales, donde la gente compartía anécdotas relacionadas con cosas extrañas que les habían ocurrido o cosas de terror. Uno de los internautas compartió su misteriosa historia que le sucedió cerca de la estación Kizuki, ubicada en Tokio. Después de que muchas personas leyeran su historia, muchas coincidieron que también les había pasado algo raro en esa carretera, en la cual se encuentra un pequeño pueblo con un letrero muy singular, en el que se puede leer la palabra Kyoto. En español vendría a ser algo como gigante. Las personas que habían pasado por esta carretera también comenzaron a publicar fotos y videos de sus recorridos. Lo curioso es que ese letrero solo aparecía de noche. Compartieron imágenes del mismo lugar de día y otros compartieron fotos del mismo lugar de noche en el cual sí se podía apreciar ese letrero. Adelante se encuentra un pequeño pueblo. Cuando esta persona se adentró a ese pequeño pueblo, vio las casas en muy mal estado, la madera podrida y algunas casas hasta invadidas ya por la vegetación del bosque. Lo que llamó a su atención es que mientras avanzaba, vio entre los arbustos movimiento. Al principio pensó que se trataba de un animal, pero finalmente de esos arbustos se asomó un rostro. Parecía una persona, pero la cabeza era demasiado grande. Lo que le hizo frenar su vehículo fue cuando salió del bosque completamente aquella cabeza. El cuerpo que tenía aquello era demasiado pequeño, apenas y podía moverse lentamente tratando de no perder el equilibrio con su gran cabeza. Se distrajo tanto viendo a aquel posible hombre que cuando alzó la vista, más cabezas estaban saliendo del bosque y también del pueblo, todos similares al primero, tratando de caminar hacia aquello que los estaba iluminando. Algo curioso es que sus pequeños brazos estaban como pegados a su cuerpo. Describe que parecían pingüinos tratando de caminar.
Finalmente la chica, autora de esta experiencia, logró salir en reversa con su auto de aquel pueblo, agradeciendo de no haber chocado con nada mientras huía del lugar. Existe la teoría de que la misteriosa palabra Kyoto era originalmente el nombre de un pueblo llamado Kyoto Village, y que por lo viejo del letrero se hayan borrado algunas palabras. Esto en internet fue un boom en Japón, tanto que se volvió una leyenda popular. Muchas personas comenzaron a visitar la carretera en donde se encontraba este letrero para intentar llegar a una conclusión. Hay quienes dicen que el letrero en realidad era una advertencia de los jabalíes gigantes que hay por esta zona del bosque, los cuales pueden ser peligrosos para las personas que conducen por este lugar. En fin, es una historia que simplemente se quedó en muchas hipótesis. En el 2018, los letreros volvieron a aparecer, pero posiblemente fue de algún bromista que había escuchado de esta historia. Una persona en Twitter publicó su foto de su viaje, vio esto y se bajó de su vehículo para analizar bien ese letrero, y pudo ver que habían pintado sobre él la palabra Kyoto. Aunque el letrero era viejo, la pintura era reciente, y aún se podían ver las letras borradas debajo de la nueva pintura. Posiblemente algún fan de esta leyenda que quiso jugar una broma o revivir este misterioso caso. Naito Kurora. Naito Kurora es una leyenda principalmente de Estados Unidos de Norteamérica, conocida como Nightcrawler, rondador nocturno, surgida desde los años 90, que en ese tiempo, conforme la tecnología avanzaba, eran más habituales las cámaras de vigilancia para cuidar propiedades o casas, sobre todo por la noche. Así que por la época comenzaron a surgir muchos casos de este estilo, donde por casualidad las cámaras llegaban a captar cosas extrañas como esta: unas especies de siluetas blancas, como si fueran solamente medio cuerpo, pero con piernas largas. Para los japoneses esto era considerado como espíritus. Para Occidente aún no está muy claro, teniendo en cuenta que puede ser un truco de video, pero en algunos casos se ha confirmado que no es ningún montaje, de en verdad esta cosa está ahí. Por lo cual se ha considerado que pudiera ser una persona disfrazada, o una especie de dron, alguna especie de pequeño robot construido de forma casera para hacer este tipo de bromas. Otros piensan que simplemente tal vez sea un animal o una persona, y que las cámaras de vigilancia, sobre todo en años atrás, donde tenían muy mala calidad, pues no pudieran captar muy bien las imágenes. En todo caso, esto fue un tema que ganó mucha popularidad en Japón, con los amantes del misterio. Además, con lo popular que se hizo esto, pasó algo muy curioso en Japón. Siendo uno de los países pues más seguros del mundo, existían muchas personas que tomaban caminatas nocturnas, simplemente como un hobby o como diversión, pero a base de este tipo de leyendas, el porcentaje de esta actividad disminuyó mucho. Chupacabra. La leyenda del misterioso chupacabras ha llegado hasta nuestros días desde los años 90, como uno de los monstruos más temidos en Latinoamérica, pero recorrió también parte de Estados Unidos de Norteamérica, Filipinas, Rusia, Japón y hasta China. Los primeros reportes de esta criatura fueron en Puerto Rico, en el año de 1995. Algunas personas reportaban la muerte de sus animales como ovejas y vacas. Aparentemente algún animal les había succionado toda la sangre hasta morir. Los reportes como este se hicieron cada vez más,
hasta que una persona declaró haber visto a una criatura atacando a sus animales. A partir de aquí, la creencia de que una criatura era la responsable de la muerte de tanto ganado se extendió por todo Puerto Rico, hasta que surgió el famoso nombre del chupacabras, para referirse a este extraño ser. En México fue una bomba todo esto. Yo lo recuerdo como muchos ustedes porque todos estos acontecimientos nos tocó verlos de niños. Escuchábamos hablar de él en las noticias de la mañana, de la tarde, de la noche, en programas de radio, salía en los periódicos. Y claro, no podía faltar el programa número 1 de aquel entonces, de estos sucesos, Tercer Milenio con Jaime Maussan. Y después de todo ese bombardeo visual, se veía de forma local. Hablabas de ello con tus amigos de la escuela y también escuchabas por ahí algunas historias de gente de tu pueblo que aseguraba también haberlo visto ya. Personalmente yo vivía aterrado con esto, pero me encantaba ver todos los programas de televisión donde hablaban de ello, aunque después terminaba con más miedo. Siendo niño en esa época era muy inusual y también muy increíble todo esto, así que pues no podías evitar que te llamara la atención. Recuerdo incluso que había entrevistas con granjeros que aseguraban haberle disparado y otros forcejearon mano a garra con esta criatura. Había de todo. La descripción más famosa del chupacabras fue esta. Muchos la recordarán, una criatura parecida a un reptil, de piel escamosa, de color gris verdoso, con manchas negras y espinas afiladas a lo largo de su espalda. Y claro, unos enormes ojos que brillaban en la oscuridad. A finales de octubre del 2010, el biólogo Barry O'Connor, de la Universidad de Michigan, llegó a la conclusión de que todos los informes del chupacabras eran coyotes infectados con un parásito, Sarcoptes scabiei, el ácaro causante de la sarna. Al ser animales debilitados por esta enfermedad de la piel, era difícil para ellos cazar, y no les quedaba más remedio que atacar al ganado, ya que era más fácil para ellos cazar. De acuerdo con expertos, tanto perros como coyotes pueden matar a su presa y no consumirla, ya sea por inexperiencia, lesiones o dificultad para matarlas, como era en este caso. Este caso de chupacabras fue apasionante para los japoneses. Tanto así que el chupacabras entró oficialmente a las cartas de monstruos de Yu-Gi-Oh! En el año 2018 y también presente en los videojuegos de Megami Tensei y por igual en Vision Phantom Magic. Y bueno, ya algo totalmente dedicado, tenemos un videojuego del chupacabras del año 2021 llamado Chupacabras Night Hunt. Si se ponen a buscar la palabra chupacabras en japonés, en YouTube van a encontrar muy buenas animaciones y hasta canciones que demuestran que este caso fue amado por los japoneses. En series americanas como El Laboratorio de Dexter también hace referencia a chupacabras, aunque en esta ocasión es una criatura creada por el mismo Dexter. Y también en otra animación como Ben 10 también hacen referencia al chupacabras. Y claro, no podía faltar Expedientes Secretos X. En el año 97, en su cuarta temporada, hacen referencia a este ser. Y también ya de paso a México, ya que aquí, en este país, fue donde más importancia se le dio a esta criatura. Y aunque el episodio comienza con la creencia de chupacabras, termina de una forma totalmente diferente. Dios santo, qué buena era esta serie. Espero que les haya gustado este pequeño video, amigos. Estaba echando un vistazo a la revista UFO de UMA y la verdad me ha traído muchos recuerdos de casos que yo veía de pequeño en televisión y traumas que tenía con todo esto. Recuerdo mucho también, posiblemente los que son de México habían visto el programa de Tercer Milenio de hace pues muchos años. Creo aún existe, pero bueno, ya no es lo mismo. Estos casos que salían en televisión, cómo me causaron traumas de pequeño, que los veía, me encantaban estos temas, pero me daban un miedo horrible. Algunos que están aquí, pues ya fueron, digamos, resueltos o desmentidos algunos, pero aún siguen en el colectivo, pues de las mentes, los recuerdos, los japoneses, y siguen siendo, pues muy populares por allá.
En alguna ocasión nos vamos a centrar solamente en UMA de UFO, que tengo por acá varios y tienen pues temas muy buenos que nos harán recordar, pues los que nos gustaba el misterio de pequeños nos harán recordar buenos tiempos. Pero bueno, ya será más adelante en otro pequeño video, amigos. Espero que les haya gustado este. Cuídense y nos vemos en otro video.